Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Al principio pensé en pasar a ver al abuelo y al abuelo de Pillohan primero, para después regresar y quedarme en mi casa, pero parece que la abuela y el abuelo no están en casa. La madre de Johan llega esta mañana. En resumen, la próxima vez conoceré al abuelo y a la abuela y al papá al mismo tiempo. Solo pensar en ello me hace sentir asfixiado, pero sobre todo me pregunto cómo reaccionará mi mamá cuando conozca a Johan. Aún no le he enviado la foto de Johan a mi madre. Pensé que sería mejor que lo conociera en persona. Un auto de lujo se detuvo y aparcó frente a la casa. Salí del auto y toqué el timbre frente a la casa. Después de un rato mi madre salió, como si acabara de ducharse, y traía una toalla encima de su hombro. Nor, ¿estás en casa?, gritó mi madre y preguntó con una expresión de sorpresa. Bueno, mamá, me dijo que viniera el sábado, ¿verdad? ¿Qué pasa con el auto de Pilloja? Mamá me dijo que trajera a mi novia a casa. ¿Cómo pudiste olvidar eso? Los ojos de mi madre se abrieron cuando miró el auto negro estacionado frente a ella. Era un auto de lujo que entraba y se estacionó en el estacionamiento. En mi casa se pueden aparcar dos autos. Un auto es el auto de mi tío y en el otro lugar está el auto de Johan. Dios mío, ¿cuántos millones vale este auto? Mi madre se acercó y me preguntó. Sacudí la cabeza ligeramente, como si no lo supiera. Mi madre se quedó en silencio cuando vio a Pillohan salir del auto. Levantó la mano y se tapó la boca antes de soltar una suave exclamación. Hola. Mamá, dejé escapar una leve risa ante las palabras de la persona a mi lado. Es decir, mi madre es así. Hay un nivel muy alto de juventud en uno mismo. Es hermoso, Nor. Espera, estoy a punto de caer. Cálmate, dije antes de agarrar el brazo de mi madre, actuando como si realmente estuviera a punto de caerse. Pero cuando Johan se dio la vuelta, mi madre inmediatamente puso su rostro normal. Toma la toalla y la apoyó en mi hombro. Hola, saludó Johan levantando la mano en modo de saludo. Le entregó una bolsa de papel azul con un hermoso estampado. Yo mismo no sé qué hay adentro, pero... Gracias, dijo dulcemente y recibió la bolsa. Luego entramos a la casa. Estábamos sentados juntos en el sofá. Nor, ven a ayudar a mamá, dijo mi madre. Entré a la cocina para ayudar. ¿Le gusta algún bocadillo en particular? A él no le gustan los bocadillos, pero a mí sí. No es para ti, es para él. Hice un puchero molesto. ¿Por qué tu novio es tan guapo? Él es tu novio, no me estás mintiendo, ¿verdad? Mi madre todavía tenía una expresión de emoción que no había desaparecido desde que conoció a Pillohan. Mi corazón está temblando. Se llevó la mano al corazón. Su cara comenzó a ponerse roja. Es mi novio, madre. ¿En serio? Es muy guapo. Es una estrella. ¿Cómo hiciste para coquetear con él? No, él vino a coquetear conmigo. Dejó escapar un largo suspiro, como si no me creyera. Realmente es guapo. Al principio mamá no podía creerlo. Nor vino a presumir. Mi corazón está a punto de romperse. Es tan guapo, es más guapo que tú en este momento. Me reí de nuevo. Traje agua y refrigerios a la mesa. Mamá se sentó en el sofá junto a Pillohan y se acercó. Tu nombre es Johan, ¿verdad? Estás en segundo año. Entonces eres un año mayor que Nor, ¿verdad? Nor, no seas terco con él. No soy terco, grité un poco cuando mi madre de repente me regañó. Johan se encogió de hombros, como si no le importara nada. No eres terco y he estado luchando desde que era un niño. Está bien, dijo Pillohan y sonrió levemente. No eres testarudo. Mi madre dejó el vaso de agua. Está completamente preparada para contar el pasado. En el pasado otras personas a menudo se burlaban de él. Llegaba a casa con una rodilla magullada y la cabeza rota. Mamá resolvió el problema enviándolo a tomar lecciones de boxeo. ¿Boxeo? Johan arqueó la ceja ligeramente sorprendido por las palabras de mi madre. Luego se giró para mirarme. Desde la escuela secundaria otros padres tienen problemas.
¿Por qué molestan a sus propios hijos? Puede haber diferentes formas de resolver el problema, pero mi madre resolvió el problema mandándome a estudiar boxeo. No es un gran gángster en el pasado, dijo mi madre, mientras se echaba a reír. Siguió los pasos de su papá. Mamá solía decir que la primera vez que conoció a papá fue en la escuela secundaria. Estudiaban en tercero. ¿Qué te impresionó de mi padre? Mamá dijo que ella tampoco podía encontrar la respuesta por sí misma. Los dos terminaron saliendo y después de graduarse de la secundaria, ninguno de los dos continuó sus estudios porque no tenían dinero. Mi abuela no tenía dinero para enviarla a continuar sus estudios. Tanto mi madre como mi tía se graduaron de la escuela secundaria en el sexto año. Después de eso trabajaron durante unos 2 años. Y luego estaba yo. Al principio pensé que si lo mandaba a estudiar boxeo, su personalidad cambiaría. Pero pase lo que pase, Nor sigue siendo como antes, dijo mi madre suspirando. Travieso, juguetón, hasta el punto de ser molesto. No puedo encontrar ningún significado. Un gángster, dijo Johan, mientras extendía su mano y apretaba mi mejilla con molestia. Solo cuando estaba en la escuela, ya crecí. Entonces, ¿cómo se conocieron por primera vez? Preguntó mamá con entusiasmo. Nor tuvo un problema en la licorería, mamá. Los daños en la tienda son bastante grandes. Johan se llevó la mano a la barbilla con voz tranquila, pero la comisura de su boca se alzaron en una leve sonrisa, como si estuviera bromeando. Nor, ¿qué pasa? ¿Por qué no le cuentas a mamá? ¿Ya pagaste los daños? Ya lo pagué. No me estarás mintiendo, ¿cierto? Dijo mi madre, mientras suspiraba. Parecía que no estaba muy feliz y me miró. Entonces te peleaste. ¿Qué sucedió? Se trata de su exnovia. Johan. Mamá, sucedió hace mucho tiempo. Dije que era para calmar a la otra persona. Me giré y le fruncí el ceño a la persona que estaba a mi lado. ¿Vas a pelear con él otra vez? Cuando la miré, mi madre dejó de regañarme. Luego continuamos hablando de otras cosas. Vamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.